canción, ¿verdad? Es una canción clásica de un artista cristiano por allá de los 90, José Holguín. Esta canción se llama Se va pasando el tiempo. Estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Esta canción habla de eso. Abra su corazón y escuche el mensaje, que sea bendición para su vida. Se va pasando el tiempo, se está aproximando el fin del mundo, porque cada día escuchamos lo que cada día estamos viendo. Las noticias claves en los diarios, hablando de guerra y destrucciones, pestes y conflicto entre naciones, son las profecías que hoy se cumplen y son solamente los principios del final. Todos vengan hoy, así dice Jehová, el Rey del mundo, y si tus pecados fueran rojos, vendrán a ser blancos como nieve. Si tú te arrepientes y te alejas de este mundo envuelto en fantasías, de vivir pecando noche y día, ya no sigas más ese camino que aparentemente luce recto, pero su final es muerte, lamento, llanto, fuego, fuego, infierno. Dios te está llamando, no es casualidad que en este momento tú estás escuchando estas palabras que me ha inspirado el Espíritu Santo. Aquí en este instante yo te reto a que tú te entregues por completo, a que mueras hoy para este mundo y vivas vida nueva en Jesucristo. Y si tú lograres aguantar, y si tú ganares la batalla, el premio principal para ti será algo que no te imaginas, será la vida eterna. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días estaban unos tomando y bebiendo y dándose en casamiento, mas nadie quiso escuchar la palabra que Noé les decía. Eso mismo escuchamos hoy en la actualidad, cuando la palabra de Dios se habla y nadie quiere abrir su corazón para recibirla. He aquí que se está acercando el día y la hora en que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos de ellos para vida eterna, pero otros de ellos para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Amén. Sí, bueno, sí, probando, sí, 2, 3, ahí está. Vamos a seguir adelante en esta noche con este servicio de milagros. Ahora sí, abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18. La guerra de Afganistán, donde Estados Unidos, ¿verdad?, bombardeó ese país de Afganistán el 7 de octubre de 2001, a razón, ¿verdad?, del ataque terrorista que hubo el 11 de septiembre de 2001, cuando esos aviones, ¿verdad?, explotaron en las Torres Gemelas. Ya ve que hubo una tragedia terrible ahí, murieron miles de personas, aparte que murieron también socorristas, bomberos. Bueno, 2 aviones, uno en cada torre. Otro avión se estrelló cerca del Pentágono, a un lado del Pentágono. Otro avión iba dirigido a otra base, ¿verdad?, en Pensilvania, creo, pero no llegó a su destino. Y en base a eso, ¿verdad?, ese ataque terrorista, Estados Unidos le declara la guerra a los talibanes. Bueno, Osama Bin Laden se supone que fue el autor intelectual de estos ataques terroristas.
Y el 7 de octubre del 2001, Estados Unidos comienza una invasión sobre Afganistán. Prácticamente Estados Unidos bombardeó ese país. Yo recuerdo, ¿verdad?, las noticias, todo lo que empezó, salían ahí, ¿verdad?, los bombardeos. Estados Unidos destruyeron lugares muy claves, ¿verdad?, como bases militares, aeropuertos, hospitales, oficinas de gobierno. Y esta guerra continuó, fueron muchos años, continuó hasta diciembre de 2014, o sea, no se terminó en un año, ni en 2, ni en 5, fueron muchos años, 13 años más o menos. Entonces, yo saco una conclusión de esto: Estados Unidos prácticamente le ganó la batalla a Afganistán en su propio territorio, ¿verdad? Porque ellos fueron ahí, mandaron tropas, Estados Unidos mandó tropas ahí al territorio de Afganistán, y en su propio territorio Estados Unidos le ganó la guerra a Afganistán en esta noche. Y yo quiero predicar un sermón al cual he titulado "Ganándole la batalla al diablo en su propio territorio", porque en estos tiempos, iglesia, necesitamos ver que esto es una realidad. La batalla espiritual es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? La batalla espiritual es una realidad. Vamos a leer nuestro texto, 1 Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 24. Vamos a leer estos 4 versículos. Dice así, de esta manera, 1 Reyes 18, 20 al 24. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Ganándole la batalla al diablo en su propio territorio. Vamos a hablar en primer lugar tiempos de maldad. Amén. Escúchame bien, la nación de Israel se había corrompido en estos tiempos del profeta Elías y del reinado de Acab. Habían caído en la idolatría y en el paganismo, ¿verdad? La nación de Israel se había corrompido, eran tiempos de maldad. Era el reinado de Acab, hijo de Omri. Dice ahí mismo en 1 Reyes capítulo 16, ¿verdad? En el capítulo 16 del 29 al 33 dice estas palabras. 1 Reyes 16, 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de él, Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Escúchame bien, este es un tiempo donde el pueblo se corrompió, pero el pueblo se corrompió por causa del rey Acab, hijo de Omri. Dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron, dice, antes que él. Más que todos ellos hizo lo malo acá. Tiempos de maldad en esta noche. Acab y el pueblo de Israel se entregaron a la adoración de Baal, se entregaron a la idolatría. Acab levantó altares a Baal, ¿verdad? Construyó un templo a Baal. Idolatría, pecado, maldad en esta noche. Y luego dice que Acab se casó con Jezabel, hija de él, Baal. Aleluya. Entonces Acab está corrompiéndose, y la nación toda se está corrompiendo.
o se ha corrompido en esta noche. Acab, ¿verdad? Su significado es hermano del padre. Jezabel, el significado de Jezabel es no exaltada. Imagínense. Aleluya. Una mujer perversa que lo llevó, ¿verdad?, a Acab a hacer una serie de cosas terribles, ¿verdad? A hacer una serie de decisiones perversas que ofendieron a Dios, que provocaron la ira de Dios. Así que la palabra de Dios dice que Acab tenía a su disposición 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En total eran 850 profetas falsos. Y creo yo que estaban poseídos, porque eran profetas falsos. Primera de Reyes 18, versículo 19, dice el versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Escúchenme bien. Amén. Aquí están 850 profetas que estaban, ¿verdad?, que eran los que se encargaban del servicio a Baal, a la idolatría. Y aquí está, amén, un solo profeta de Dios contra todos estos. Aleluya. En medio de toda esta idolatría, de todo este ambiente hostil e idólatra, vivía Elías, el profeta de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En medio de toda esta maldad, ¿verdad?, Dios levanta a un hombre llamado Elías, un gran profeta, ¿verdad?, que está en una posición donde él necesita hacer algo. Dios lo está llamando a hacer algo a Elías en esta noche, porque es un tiempo, amén, muy terrible de pecado y de maldad, de idolatría. Primera Reyes 18, versículo 22, dice en versículo 22: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías le dice al pueblo: yo soy el único profeta de Dios, y del Dios ese que ustedes adoran hay 450 hombres. Piensen, hermano, en esta iglesia. Escúchame bien, la iglesia en estos tiempos vive también en medio de un mundo inundado de maldad y perversión. Y tenemos que definirnos de qué lado vamos a estar. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que definirnos, los cristianos tienen que definirse de qué lado van a estar. Si van a estar del lado correcto o del lado incorrecto, del lado de Dios o del lado del pecado. Se tienen que definir. Se tienen que tomar decisiones en esta noche, iglesia. Esta fue la pregunta que Elías le hace al pueblo de Israel. Escuchemos el versículo 21, 1 Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías les hace una pregunta y le dice: ¿hasta cuándo van a estar ahí ustedes claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes ahí, verdad, pensando a quién le van a servir? ¿Si a Dios o a Baal? O a Dios o a Baal, muy bien. Dios está arriba, Baal está en el infierno. Entonces tenemos que definirnos. Hay cristianos que en los tiempos de maldad no se definen de qué lado están. ¿Cuántos dicen amén? No se definen de qué lado están. Pero aquí está Elías confrontando al pueblo de Israel. Aquí está Elías diciéndoles: ustedes van a tener que tomar una decisión, porque no pueden estar así en esta condición, ¿verdad? Porque lo que pasaba es que la mayoría de ellos, ¿verdad?, adoraban a Baal y de repente iban al templo a adorar a Dios. Estaban en dos lugares, en dos caminos al mismo tiempo. Y aquí donde se tiene que definir en esta noche, iglesia. Aleluya. Aquí donde tenemos que entrarle a la batalla. Yo quiero hablar en segundo lugar: no corras, éntrale a la batalla. Elías confrontó al rey Acab y al pueblo de Israel y los invitó a que se reunieran en el monte Carmelo, versículo 19, ¿verdad? Una vez más lo vamos a leer, 1 Reyes 18, 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo,
y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Elías confronta al rey Acab y los invita a tener una confrontación en el monte Carmelo. Le dice al rey Acab: congrégame a todos tus profetas en el monte Carmelo, y ahí se va a saber quién es quién. Escúcheme bien, es impresionante cómo un solo hombre enfrentó a toda una nación y un grupo de 450 profetas, en este caso, que eran los que servían a Baal. Un solo hombre los enfrentó y no se tiró a perder. ¿Por qué? Simplemente porque Elías estaba lleno de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de fe, era un siervo de Dios y sabía quién era Dios. Elías sabía a quién le servía. Sabía que Dios iba a ayudarle, iba a darle la victoria. Y aquí está un solo hombre enfrentándose a toda una nación y a un grupo de 450 falsos profetas. Hoy en día hay cristianos que se acobardan ante cualquier prueba, le sacan la vuelta, le sacatean, no oran, no predican porque tienen miedo. Y esto, iglesia, es algo que ha estado pasando. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un tiempo muy difícil. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Aleluya. Y muchos creyentes están en los closets, escondidos. Muchos creyentes, ¿verdad? Pues simplemente han dejado de congregarse. Y esto habla de su corazón. Esto habla de algo que no es correcto, que no está sano, que no está bien. Aleluya. Yo sé que, ¿verdad? Las personas, los adultos mayores y los niños menores de 12 años no pueden estar en las iglesias. Es una orden, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud. Pero hay muchos cristianos que pueden estar y no están en las iglesias. Aleluya. Tienen miedo. Escúcheme bien, los soldados del rey Saúl y Saúl mismo temblaron cuando Goliat los desafió. Cuando Goliat, ¿verdad?, vino delante de ellos, Goliat los desafió y Goliat les dijo: denme un hombre que pelee conmigo. La Biblia dice que Saúl y sus hombres tuvieron miedo. Primera de Samuel, vea conmigo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11, dice así: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Porque vino el filisteo y los desafió. Yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Pero Saúl y todo Israel, dice, escucharon esas palabras y se turbaron y tuvieron gran miedo. Literalmente temblaron, les temblaron las piernas y tuvieron mucho miedo. No tuvieron miedo, dice que tuvieron gran miedo. Esto significa que tuvieron mucho miedo. ¿Cuánto dicen amén? Tuvieron mucho miedo. Pero aquí tenemos al profeta Elías desafiando a Baal y a todos sus seguidores. Aleluya. Desafiando, ¿verdad?, a un Dios falso y a todos sus seguidores y al mismo rey de Israel, al rey Acab. Escúchame bien, el apóstol Pablo fue un hombre que enfrentó al diablo y un mundo hostil al evangelio. Por eso Él nos deja un gran legado. Él deja ese legado cuando Él está a punto de morir. Él dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera. Aleluya. Y Él mismo le dice estas palabras a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Le dice 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le aconseja a Timoteo: Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Iglesia, en Hebreos 11 encontramos que los héroes de la fe no se acobardaron, sino que le entraron a la batalla. No se acobardaron. Hebreos capítulo 11, versículo 34, vea conmigo.
Hebreos 11:34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Los héroes de la fe, escúcheme bien, se hicieron fuertes en batallas, echaron a correr a ejércitos, dice. Hicieron que ejércitos se tiraran a la fuga, pero ellos le entraron a la batalla. Ellos le entraron a la batalla, se hicieron fuertes en la batalla. Hay gente, ¿verdad?, que en la batalla se hacen pequeños, se hacen débiles. Hay creyentes que en la batalla, ¿verdad?, bajan la guardia y dejan de servir a Dios en la batalla, dejan de pelear, dejan de hacer la voluntad de Dios en esta noche. Y por eso, iglesia, usted y yo tenemos que ganarle la batalla al enemigo. Entonces, amén. Y yo quiero hablar en tercer lugar, ganando en territorio del enemigo, en territorio del diablo. Escúcheme bien, la Biblia dice que Elías, el profeta, los llevó al monte Carmelo. Los llevó al monte Carmelo. ¿Por qué los lleva al monte Carmelo? Tiene un gran significado esto. La palabra Carmelo, su nombre en árabe es Carmel, que significa jardín. Y en hebreo es Karen El, que significa viñedos de Dios. Así que escucha bien, Elías los desafía en territorio de ellos, pero los lleva al jardín de Dios. O sea, los lleva al lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar o se ha de manifestar. Sabemos, ¿verdad?, que vivimos en un mundo hostil. Colonias como esta es una colonia, ¿verdad?, hostil al evangelio, al mensaje de Dios, hostil a las cosas de Dios, ¿verdad? Hay mucho pecado, mucha maldad. Y tenemos que ganarle la batalla al enemigo en su territorio, porque ese es su territorio. Pero podemos ganar la batalla como lo hizo Elías. ¿Cuántos dicen amén? Porque Elías, ¿verdad?, lo lleva al jardín de Dios. Los lleva, ¿verdad?, amén, al viñedo de Dios, a ese lugar, a ese monte. Ahí los congrega, ahí se reúnen, y ahí va a haber una confrontación poderosa donde Dios le va a dar la victoria a Elías. Pero esto no fue fácil. No fue fácil, iglesia. Aleluya. Primera Reyes 18, vamos a volver amén, a nuestro texto. Vamos a leer el versículo 30, el versículo 40. Y dice de esta manera: porque ya, ¿verdad?, ya los profetas de Baal habían hecho una serie de danzas ahí durante todo el día. Y Baal nomás no respondió. Inclusive, ¿verdad?, el profeta Elías se burlaba de ellos. Y dice la Biblia que ellos empezaron a danzar alrededor de ahí, de la imagen de Baal, ¿verdad?, como un toro. Era el cuerpo de un toro, unos cuernos. Esa era la imagen de Baal. Y danzaron alrededor, se cortaban las venas, se tasajeaban, dice, amén, durante horas y horas hasta el sacrificio de la tarde. Y no respondió Baal. Y entonces le llegó el turno a Elías. Y dice el versículo 30 al 40. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces, dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Aleluya. Dios le dio la victoria a Elías, iglesia, porque era un hombre sujeto a Dios, era un hombre de fe. Ahora piensen todo esto que él hizo. Dice que les dijo: ok, vamos a preparar ahora el altar a Dios, a mi Dios. Y prepararon el altar, ¿verdad? Pusieron unas piedras, 12 piedras del arroyo, y luego hicieron una zanja, pusieron el buey en pedazos ahí, lo cortaron en pedazos el buey, y en la zanja, dice, le hicieron una zanja y echaron agua, mucha agua, de tal manera que el agua corría. Humanamente era imposible, ¿verdad?, que el fuego consumiera ese holocausto, porque no tenía gasolina, ni siquiera tenía petróleo, era agua la que tenía. Pero dice la Biblia que cuando Elías terminó de orar, cayó fuego del cielo, dice, y consumió el holocausto. Consumió el holocausto, las piedras, ¿verdad? La leña, aún dice, el agua se evaporó, consumió el agua también. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque Elías era un hombre sujeto a Dios. Piense conmigo, eran 450 contra uno solamente. La contienda se miraba muy dispareja. Tal vez todas las apuestas estaban a favor de los profetas de Baal. Pero escúcheme bien, Dios estaba con Elías, y eso marcó la diferencia. Cuando dicen amén. Cuando Dios está con usted, eso va a marcar la diferencia. Cuando Dios está con nosotros, eso marcará la diferencia. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Aleluya. Esto nos da una lección, iglesia. Si Dios está con nosotros, el enemigo caerá vencido aún en su propio territorio. Si Dios está con nosotros. Este es un llamado al pueblo de Dios a ganarle la batalla al enemigo en su propio territorio. Porque Elías, amén, en su propio territorio, en su propio terreno, ¿verdad?, lo llevó al monte de Dios, lo llevó al jardín de Dios, y ahí Dios, amén, se manifestó de una manera poderosa, de tal manera que el pueblo reconoció: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces Elías juzgó a estos falsos profetas que habían engañado a la gente. Aleluya. En esta noche, escúcheme bien, Daniel es un ejemplo también. Dios le dio la victoria a Daniel en una tierra extraña, en Babilonia, que era una tierra ajena a los pactos de Dios. La tierra de Babilonia era una tierra idólatra, pero ahí Dios le dio la victoria a Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Ahí Dios, amén, honró a Daniel y a sus amigos, y les dio tremendas victorias. Daniel capítulo 1, vamos a leer. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice estas palabras: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Un solo hombre, Daniel, ¿verdad?, está decidiendo no contaminarse con el pecado de Babilonia. Y él, ¿verdad?, aleluya, peleó una batalla junto con 3 de sus amigos, y Dios les dio victorias contra toda una nación idólatra. Inclusive vivían en el palacio, pero aún ahí ellos no se contaminaron. O sea que un cristiano puede vivir en Sodoma y Gomorra y no se contamina si no quiere. Pero si se quiere contaminar, aún dentro de la iglesia se puede contaminar, porque está en el corazón el problema. ¿Cuántos dicen amén? El problema está en el corazón. Podemos vivir en la tierra más difícil, podemos vivir en la ciudad más difícil, pero
Si tomamos esa actitud de Daniel o la de Elías, no tenemos por qué, ¿verdad?, dejarnos vencer por el mundo. Lo mismo pasó con José en tierra de Egipto. José peleó la batalla en tierra del enemigo y Dios lo honró y le dio la victoria en esta noche. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Muchos están como los cautivos de Babilonia. Y con esto voy a terminar. Vamos a leer Salmo 137. Porque muchos están como los cautivos de Babilonia. Salmo 137, versículo del 1 al 4, dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos respondieron: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? O sea que ellos se dejaron vencer